a través de internet. Las redes sociales nos están permitiendo llegar a diferentes hogares, a diferentes naciones, así que estamos felices también por eso. Si quiere ir abriendo su Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, búsquelo tranquilo. Cuando yo iba a la escuela, desde que estoy en la primaria, y conocí las tizas, conocí los pizarrones, para muchos chicos es como un juego, ¿no? Yo veía a mis compañeritos que se peleaban por querer o pasar al pizarrón o por querer hacer dibujos o por querer borrar el pizarrón, ¿no? Era como todo, era algo lindo, ¿no? Un tiempo de preparación muy lindo para decir, señor, me porté bien, hoy puedo borrar el pizarrón, y todos mis compañeros querían o pasar al pizarrón. Había algunos que eran re burros, que no sabían hacer las operaciones, pero querían pasar igual para escribir en el pizarrón nomás, ¿no? Con tal de estar ahí al frente y escribir en el pizarrón, ellos querían. Pero a mí no me gustaba, me molestaba, era medio alérgico al polvo de la tiza. Y aparte tampoco me gustaba el sonido de la tiza cuando la tiza estaba nueva, que pasaba ahí por el pizarrón y hacía ese sonido horrible. Entonces yo como que no quería saber nada con el pizarrón y de vez en cuando tenía que pasar y no me quedaba otra. Tiempo después, cuando terminé la secundaria, que estudié y demás, uno de mis primeros trabajos fue justamente ser docente. Y cuando creí que había zafado el pizarrón, ahora me tocaba a mí escribir en el pizarrón y estar cerca del pizarrón todos los días, ¿no? Y Dios me habló con algo tan simple como una tiza. Y uno dice, pero ¿cómo, pastor? O sea, Dios puede hablar de las cosas cotidianas que nos pasan. A veces creemos que la voz de Dios es una voz que vamos a escuchar en un momento específico de nuestra vida, o que lo vamos a escuchar solo con la palabra o solo con una prédica. Pero Dios puede hablar en cualquier momento. Dios puede hablarte a través de circunstancias. Dios puede hablarte a través de personas. Y te digo más, Dios puede usar personas inclusive que no se congregan para hablarte. Dios puede usar a tus propios enemigos para hablarte muchas veces y para darte una palabra de parte de Dios, porque cuando hay un corazón dispuesto, Dios habla. La Biblia enseña que cuando no hubo profetas, hablaron los burros, pero la palabra llegó. Entonces Dios siempre está dispuesto a hablarte. Y yo estaba escribiendo en una oportunidad con la tiza, y la tiza se rompía, se quebraba, pero yo seguía escribiendo y se volvía a romper la tiza y quedaba chiquitita, se quebraba, pero yo podía seguir escribiendo. Y yo entendí algo: no importa cuánto nos rompamos, Dios también puede usar a gente rota. Y aunque estés roto, aunque haya heridas en tu corazón, aunque haya necesidades, aunque haya problemas, Dios sigue teniendo planes con vos. Y Dios te puede seguir usando y Dios te puede ir sanando. Dios es especialista en usar gente rota. Ahora, los que están sanos muchas veces critican al roto. Por eso es que la Biblia dice que el que se crea santo, el que se crea perfecto, que dice que se cuide de santificarse aún más, ¿no? Pero a veces hay gente que es experta en criticar a los que están en un proceso, a los que están quizás medio rotos, pero Dios los está usando y dice, mirá, fulanito está en la iglesia y es un desastre, mirá lo que dijo el otro día, o mirá lo que hizo, o mirá. Pero ¿sabés qué pasa? El que está sano es porque nunca fue usado. El que fue usado por Dios en algún momento se va a romper. El que fue usado por Dios en algún momento es decepcionado, es lastimado. Es parte también de este proceso de que Dios te use y de que Dios te renueve. Tiempo después, cuando dejé la docencia y comencé a trabajar con mi primera empresa, una vez charlando con mis empleados, estábamos ahí en una charla que solíamos tener semanalmente para organizarnos, y en un momento uno me dice, tendrías que dejarnos las indicaciones por escrito. Y yo digo, dejé la secundaria y dejé el pizarrón. Dejé la escuela, ya dejé la docencia y no estoy más con el pizarrón. Y adivinen qué me dice mi empleado. ¿Por qué no te compré un pizarrón y nos escribís ahí todo y es un poquito más cómodo, ¿no? Otra vez al pizarrón. Entonces dije, yo ya no quiero volver a la tiza que se rompe, al polvo de la tiza y todo eso. Entonces, algo tan simple, digo, ¿qué hago? Me compré un pizarrón de marcadores. Esos con imanes y con marcadores. Ahora sí está bueno.
¿no? Se escribe un poquito más clarito y todo este tipo de cosas se puede borrar mejor, queda todo más limpio, más prolijo, bárbaro. Pero en algún momento lo que comenzó a suceder es que me empezó a faltar tinta. Los fibrones los marcadores se comenzaban a secar y entendí que tenía que recargarlos. Y ahí Dios hablando nuevamente a mi vida. Ahí Dios diciéndome que aunque nos creamos que ya hemos sanado ciertas cosas o que ya no nos rompemos como la tiza, necesitamos recargarnos en la presencia de Dios. Necesitamos volver a buscar de Él para nutrirnos. Vieron que hay gente que solo busca a Dios cuando le pasa algo o cuando necesita algo. Pero no es solamente eso, uno tiene que llenarse siempre de la presencia de Dios porque tarde o temprano vas a necesitar de Dios. Tarde o temprano vas a necesitar nuevamente recargar tus pilas. El problema es que cuando creemos que estamos bien o que no nos falta nada es cuando más nos alejamos muchas veces. Entonces necesitamos en este tiempo volver a la presencia de Dios. Aunque te rompas, Dios te va a usar. Aunque te gastes, Dios sigue teniendo planes. Aunque pierdas cosas en el camino, aunque te hieran en el camino, Dios te va a seguir usando. Yo quiero que podamos leer un pasaje muy conocido donde Pablo está hablando y dice: y para que la grandeza de las revelaciones, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bien, hasta ahí quiero que podamos leer. Pablo, hablando, dice: tengo un aguijón en mi carne, que usted sabe que hasta el día de hoy los teólogos están estudiando qué era este aguijón. Si Pablo tenía, no sé, una especie de tentación, quizás. Si le había quedado a Pablo un estigmatismo en el momento que él quedó ciego, cuando era Saulo de Tarso, cuando tuvo su encuentro ahí con Jesús. Hasta el día de hoy los teólogos están debatiendo y estudiando qué era ese aguijón. ¿Alguna enfermedad física? No sé. La Biblia no lo especifica, pero sí especifica algo. Dice: le he rogado al Señor que me quite este aguijón. Ahora, él entendía por qué tenía ese aguijón. Dice: para que las revelaciones que tengo no me sobreexalten. En otras palabras, decía Pablo, para no agrandarme demasiado, yo tengo este aguijón que me mantiene los pies en tierra. Yo tengo este aguijón que hace que no me exalte demasiado. Claro, él era un apóstol de Jesucristo, lo seguían las multitudes, hacía milagros, ocurrían un montón de cosas, enseñaba la palabra como ningún otro. Era tremendo lo que Dios hacía a través de él. Y decía: me fue dado este aguijón, que le pedí 3 veces al Señor que me lo quite. Y el Señor me dijo: bástate en mi gracia. Ahí están muchas veces esas oraciones que quizás no son contestadas. Esas oraciones que le decimos al Señor: Señor, yo tengo una herida, yo me rompí, yo necesito sanar en esta área de mi vida, pero no estoy sanando. A veces es una enfermedad física que uno dice: Dios puede sanar a todo el mundo, pero de repente conmigo parece que la sanidad no ocurre. Sin embargo, aún y con la enfermedad, Dios nos mantiene y Dios nos sostiene, a pesar de estar padeciendo diferentes situaciones. Una vez escuchaba a un apóstol que yo sigo hace mucho tiempo ahí en las redes sociales y contaba él un testimonio de cómo Dios lo usaba con milagros tremendos. Y entre esos milagros, uno de los milagros donde más Dios lo usaba, dice que él oraba por personas con caries y con problemas en las muelas. Y decía que cuando él oraba, las muelas se le empezaban, o sea, tenían milagros filmados y documentados, que se les empezaban a emplomar las muelas con oro. O sea, donde ellos tenían quizás picaduras en los dientes, se le iban las picaduras y se les emplomaban las muelas con oro. Y decía, y lloraba, y cada vez que venía uno con dolor de muela, le oraba y se le emplomaba la muela con oro. Y dice, y un día me agarró dolor de muela a mí. Así que me empecé a orar, empecé a reprender y no pasó nada.
Y si llegó un momento que oraba y que reprendía, pero ya tenía la cara así hinchada, y la esposa le dijo, dejate de orar y reprender y andar al dentista. No te queda otra. Y se puso a cuestionarle al Señor y dice, pero ¿cómo puede ser? Yo estoy orando, Dios me usa para esto, pero conmigo, bástate en mi gracia, le dijo a Pablo. Me pasó a mí solo esto de que de repente vos estás pasando un mal momento y necesitas una palabra de parte de Dios. Y le decís, Señor, hablame, dame una palabra. Y en el momento que le decís, dame una palabra, Dios te manda a darle una palabra de aliento a fulanito. Y para mí, Señor, yo necesito que me respondas esto. Y Dios no te responde. Dios te manda a hablarle a otro. Dios te manda a compartirle una palabra a otro cuando vos estás necesitando, cuando vos decís, yo tengo una necesidad. Vos estás roto, vos necesitas a alguien que te consuele, a alguien que te apapache, y el Señor te manda a darle una palabra a otro. Y Pablo estaba en esta situación, ¿no? Estaba quizás con una herida, sintiéndose mal por algo que le pasaba. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Yo me voy a perfeccionar en tus debilidades. Yo voy a sanar esas debilidades, pero también Dios quería usar esas debilidades. Yo una vez contaba de que una vez estuve en un debate que se armó sobre si Dios cambia o si Dios mejora a las personas, ¿no? Yo siempre digo que hay cosas que Dios cambia, que las arranca de nuestra vida radicalmente porque no nos sirven. Pero hay cosas que Dios las deja y que mejora. Y que las usa para su gloria. Y que hoy en día son parte de nuestra personalidad, son parte de lo que nosotros somos muchas veces. Mirá, como hijos de Dios necesitamos sanar las heridas. Hay heridas que están en el alma. Hay heridas que vienen por el pasado, por cosas que nos pasaron. Hay heridas que vienen por cosas que hicimos y nunca nos perdonamos nosotros de la culpa. Y te voy a decir algo, muchas veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida para que evidencien el estado de nuestro corazón, para que evidencien cómo estamos. Creíamos que habíamos sanado algo y de repente pasa algo que nos damos cuenta que no sanamos. Nos damos cuenta que todavía tenemos que perdonar, que todavía tenemos que perdonarnos. Hay algo muy loco cuando uno se hace una herida en la piel. Y es que, ¿saben cuando uno se da cuenta que la herida sanó totalmente? Cuando ya en esa parte se pierde la sensibilidad. Yo tengo un corte que me hice en la cabeza cuando era chico. Si fue en la cabeza no pasó nada. Si me pego en un brazo capaz que me mato, ¿no? Pero en la cabeza no pasó nada. Me hice un corte. Y en un momento, saben que yo me tocaba y había perdido la sensibilidad cuando la herida cerró. Yo había perdido la sensibilidad en esa zona. Y ya no sentía absolutamente nada. Y ahí me di cuenta que realmente había sanado. A veces quizás creemos que perdonamos a alguien, pero de repente nos encontramos con ese alguien y nos dan ganas de matarlo de vuelta como el primer día que lo conocimos. Y ahí nos damos cuenta que no sanamos. Y Dios permite situaciones a veces. Basta que vos le digas al Señor que querés tener más paciencia para que el Señor te ponga situaciones donde la paciencia sea probada. Basta que le pidas al Señor más amor, donde el Señor te ponga delante esas personas que son difíciles de amar. Basta que nosotros le pidamos algo al Señor para que lo que le estamos pidiendo a Dios en algún área de nuestra vida sea aprobada. Y sabes que yo aprendí algo, Dios no quiere que tengamos heridas, pero aún así, las heridas tienen un propósito. Toda herida en nuestro corazón, toda herida en el alma, tiene un propósito, aunque en el momento nosotros quizás no la entendamos. Un pastor amigo siempre solía decir, no hay un porqué de las cosas que nos pasan, hay un para qué. Y yo le decía, bueno, qué bueno, pero yo el para qué lo quiero entender igual. Porque la herida está y duele, las cosas que nos pasaron nos lastimaron y duelen. Y yo quiero entender igual el para qué. Y hay ciertas situaciones y heridas en nuestra vida que Dios permite que de alguna manera todavía sigan sangrando durante un tiempo. Y Dios se glorifica a través de las heridas. Y Dios puede seguir usando, como decíamos hoy, la tiza rota. Y Dios puede seguir dibujando a través de la tiza rota.
mientras Dios te va sanando y va trabajando en tu vida. ¿Cuál es el propósito de las heridas? Primero y principal, que las heridas testifican. El aguijón de Pablo testificaba quién era Pablo. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Nunca te avergüences de tu pasado. Nunca te avergüences de donde Dios te sacó. Porque ¿sabes qué? Esas heridas testifican. Lo que fuiste en algún momento testifican. Y pueden ser una oportunidad para que vos puedas predicar en algún momento. Yo siempre veo cuando voy a algún lado con Fabián o algo, veo que a él le miran, tiene una virgen tatuada acá grandota, ¿no? Y se acerca alguno y le dice, ¿vos sos devoto de la virgen? Y Fabián muchas veces se tapa y dice, uy, pastor, me tengo que hacer algo acá, no sé. Y yo le digo, déjalo ese tatuaje, porque testifica. El que se acerque a preguntarte por la virgen, le predicás de Dios. Y le predicás cómo tu fe estaba equivocada y hoy podés orientar tu fe como corresponde. Son heridas, pero esas heridas testifican. Pablo tenía un aguijón, pero Dios lo usaba, Dios hacía milagros. Y quizás muchos lo veían ese aguijón porque era algo visible. Pero Pablo aún así podía testificar. No te avergüences de quién sos. Un amigo mío que él era un delincuente, el Señor lo sacó de la delincuencia. Dice, Dios me sacó de la delincuencia, pero me dejó la cara para testimonio, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque las heridas testifican. Las heridas nos dan autoridad. Escuche, una persona que no vivió algo, que no está viviendo algo, no tiene autoridad para poder aconsejar. Y si algo nos dan las heridas en nuestra vida, son autoridad. El propósito de las heridas muchas veces es que vos puedas ganar autoridad para tus futuras batallas. Que vos puedas entender que donde Dios te sacó vas a poder salir y vas a poder aconsejar. Dice la Biblia que Saúl prácticamente se burló de David cuando él iba a pelear con Goliat, que era un gigante. Y dice que a Goliat lo veían y era una persona entrenada en la guerra desde su juventud. Y David era un jovencito y era chiquitito. Pero ¿sabés qué le dijo David? Le dijo, mirá, yo cuidaba las ovejas de mi padre y cuando venía un león o venía un oso, yo mismo con mis propias manos lo mataba. ¿Y sabés qué? Esas heridas de guerra, seguramente tenía algún rayón, alguna lastimadura, porque no creo que alguien haya peleado con un oso y que haya salido totalmente ileso. Dice que peleaba con leones y con osos y que los mataba con sus propias manos. Dice que los agarraba de la quijada, los hería y los mataba. Miren lo que hacía este muchachito. Y esa batalla en algún momento de su vida le dio autoridad. Y pudo lograr que él pueda vencer posteriormente a Goliat. Yo no sé lo que atravesaste. Yo no sé lo que te dolió y lo que te lastimó, las cosas que te sucedieron durante todo este tiempo. Lo que sé es que gracias a esas batallas que viviste, los Goliat que se te presenten van a comenzar a caer. Y todas las batallas que vengan en el futuro van a empezar a caer por la autoridad que has ganado con las heridas de guerra. Las heridas de guerra te van a dar autoridad. El otro día estaba leyendo algo muy interesante sobre los leones. Y decía que los leones muchas veces, cuando hay algún león que es el que está dominando ahí, viene otro león y lo puede desafiar para poder reinar él. Pero dice que esto sucede entre los leones jóvenes. Cuando ven un león viejo, que a pesar de que le podrían ganar porque es un león viejo, dice que nadie se anima a desafiarlo, porque ese león tiene heridas, que ya peleó. Es un veterano de guerra y como veterano dice que lo respetan los otros leones. Yo sé que las heridas que en algún momento te lastimaron te van a dar autoridad para poder bendecir a otros, para poder orar por otros. El propósito de las heridas muchas veces es que ganes identidad y que ganes autoridad. Otra de las cosas por lo que Dios permite las heridas muchas veces es para que vos puedas sanar a otros. Yo durante un tiempo le cuestioné al Señor algunas heridas que me habían quedado en el alma y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo puedo sanar para ya no sentir más? ¿Y sabés qué me dijo el Señor? La mejor manera de sanar
es no cometiendo los errores que cometieron con vos. La mejor manera de sanar es que vos puedas ayudar a otros a salir de los lugares donde tanto te lastimaron, donde tan mal te hizo. Y hoy el Señor me está haciendo trabajar en eso y yo puedo ver la mano de Dios a través de cosas que a mí me han lastimado, me han herido, me han humillado, pero Dios me ha bendecido a través de eso. Y me permite hoy bendecir a otros. El otro día tuvimos una reunión con un grupo de líderes y tocamos varios temas del ministerio de organización. Y en un momento me dicen a mí, pastor, me dice, tenemos gente dentro del equipo que no diezma. Y yo le decía, bueno, es importante, obviamente, diezmar y tenemos que enseñarlo y las personas que están dentro del equipo deberían diezmar. Y enseñamos eso nosotros. Pero yo les dije, nunca voy a presionar a nadie para que dé algo que no quiere dar. Porque yo fui herido y yo fui lastimado con eso. Entonces Dios no me sacó de ahí para lastimar gente. Dios no me sacó de ahí para presionar gente, para robarle, para meterle la mano en el bolsillo. Yo tengo que enseñar la palabra. Y después cada uno que tome y que se arregle con el Señor. Pero nosotros tenemos que enseñar. Y con cosas sencillas que nos van marcando. Ayer creo que estábamos en el ensayo. Ayer estábamos en el ensayo, ¿no? ¿En casa o antes de ayer? El lunes estábamos en el ensayo en casa y estaba charlando yo con Jesús y había pocas sillas. Jesús estaba ahí sentado ahí en el piso, ¿no? Y le digo, ya te traigo una silla. Y me dice, no, dejá, pastor, no te hagas problema. Y le digo, no, yo te voy a traer una silla. Le digo, porque un amigo mío no se va a sentar en el piso. Le digo, porque a mí me lastimaron con eso. A mí una persona me dio de comer en el piso un día y me tiró la comida así y me dijo, comé. Entonces yo desde ese día dije, toda persona que venga a mi casa yo la tengo que honrar. Y él no tiene problema porque mi amigo se va a sentar donde sea. Pero le dije, yo no voy a permitir que un amigo se siente en el piso. Tiene que honrar mi mesa, tiene que estar conmigo. Y sabes que la mejor manera de sanar tus propias heridas es poder ayudar a otros a salir de donde a vos te lastimaron. Vas a entender el dolor de otros, vas a poder bendecir a otros. Y Dios se va a glorificar a través de tus heridas. Dice la Biblia que las heridas de Jesús sirvieron para que Tomás pueda entender el sacrificio que Jesús había hecho. Y sabes que tus heridas van a servir para que muchos puedan conocer a Cristo, para que Cristo sea glorificado en tu casa y en tu familia. Tus heridas van a servir para que muchos te che, pero con todo lo que te pasó y vos ahora predicás y vas a la iglesia. Tus enemigos te van a decir, che, pero vos tendrías que estar enojado y me estás invitando a comer, ¿qué pasa? Me estás invitando a la iglesia, ¿qué pasa? ¿Qué secreto hay? ¿Dónde me estás engañando acá? Acá tiene que haber algo raro, ¿no? Pero esas son las heridas por medio de las que Dios se glorifica a través de nosotros. Dios quiere sanarte, pero no solo sanarte para que seas feliz y tengas ese concepto raro y efímero del evangelio contemporáneo, de ser feliz, todo te va a salir bien. Dios quiere sanarte para que bendigas a otros. Dios quiere sanarte para que sanes a otros. Dios quiere sanarte para que vos puedas ser un agente de cambio y de bendición en los que hoy realmente lo necesitan. Pero es tiempo de sanar. Dios va a usar esa tiza rota, partida, que quizás creíamos que ya no servía y que no podía ser usada. Tus errores no te van a condenar. Tu pasado no te va a condenar. Cristo va a hacer todas las cosas nuevas. Él hoy desea renovarte. Desea darte nuevas oportunidades. Yo quiero orar por vos. Yo quiero ungirte con aceite. Quiero que te puedas poner de pie por un momento.